Saludos a ustedes de casa, bienvenidos a Noticias RCN de las 11:30. Aquí están las 3 del día, las revisamos. La primera, el posible embargo que iniciaría la DIAN contra la refinería de Cartagena de Ecopetrol. Según la DIAN, la refinería debe a esa entidad 1.3 billones de pesos que corresponderían al IVA del 19% por importación de combustible de los últimos 3 años. Tanto Reficar como la USO tutelaron a la DIAN. Aquí tenemos la segunda, conocimos nuevas imágenes del joven Jaime Esteban Moreno dentro de la discoteca antes de recibir el brutal ataque la noche de Halloween. En el video no se observa que haya tenido algún altercado con las personas que posteriormente lo atacaron. La pieza audiovisual hace parte del expediente de más de 300 páginas que contienen testimonios clave en la investigación. Ya les contamos. Y la tercera, el secuestro del patrullero de la policía Harold Luis Ricardo Martínez. Estaba de descanso cuando fue sorprendido por hombres armados en vías del Cauca que realizaban un retén ilegal. Las disidencias de las FARC serían las responsables. Y esta es la imagen del día, el fenómeno natural en el que la luna está más cerca que de costumbre a la Tierra. Así nos la hace saber con estas impactantes imágenes desde Australia, China y Alemania. Llamada también la Luna del Castor. Es uno de los eventos astronómicos más bellos que quedarán en la memoria de este 2025. En este majestuoso avistamiento, el satélite natural de la Tierra luce un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual. Recuerden que la superluna también es visible desde el territorio colombiano. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 11:30 de la noche. Y la DIAN podría embargar a Reficar todo porque no ha pagado más de 1 billón de pesos. La deuda nace porque, según la DIAN, la refinería debe pagar un IVA retroactivo por la importación de combustible, pero la petrolera no está de acuerdo. Si esto ocurre, las consecuencias serían muy graves. Hablamos de posible apagón de la refinería, del desabastecimiento de combustible y la afectación a 2.300 empleados. Esta es la resolución de la DIAN, con la cual negó los recursos presentados por la refinería de Cartagena que buscaban evitar el pago del IVA por la importación de combustibles que hizo Ecopetrol durante los últimos 3 años. La competencia del Ministerio de Minas y Energía para fijar precios de ciertos productos refinados no suspende la aplicación del IVA y, en ausencia de norma especial vigente, aplica la regla general para determinar la base gravable en la importación de gasolina y ACPM. De acuerdo con la DIAN, la deuda de la refinería asciende a 1,03 billones de pesos. Noticias RCN conoció que en varias reuniones funcionarios de la DIAN informaron a los directivos de la refinería que, de no hacer el pago prontamente, la Dirección de Impuestos podría embargar a la compañía durante los próximos 7 a 18 días. De ser embargada, la refinería de Cartagena estaría en vilo la seguridad energética del país, pues esta planta produce más del 28% del total de barriles de petróleo de la nación, además del 17% de la gasolina y el 26% del diésel. Ante esta decisión, la Unión Sindical Obrera ya interpuso una tutela pidiendo que se respete el derecho al trabajo, pues el embargo de la refinería podría afectar más de 2.000 empleados. Es de mencionar que en todo el proceso de cobro de impuestos por la importación de gasolina, la DIAN también pretende recaudar más de 6 billones de pesos de Ecopetrol directamente, monto que la compañía ya ha venido pagando mensualmente. Lo curioso de todo este pleito es que el gobierno quiere recaudar más de 7 billones de pesos de la empresa pública más importante del país en un momento en el que el Ejecutivo se encuentra enfrentando problemas de caja, a pesar de haber roto la regla fiscal y de haber aumentado el endeudamiento del país a niveles históricos. Avanzamos con otras noticias. Vea, cada nuevo detalle que se conoce del asesinato del joven Jaime Esteban Moreno da pistas de lo que pasó la noche de la tragedia. En el siguiente informe les mostramos un video en el que se ve al joven universitario dentro de la discoteca. También los testimonios claves de varias personas que estuvieron cerca de los agresores. A propósito, hoy el único capturado en este caso, Juan Carlos Suárez, no aceptó cargos.
Esta es la última imagen que tiene la fiscalía de Jaime Esteban Moreno en el bar Before Club, minutos antes de que decidiera irse con su amigo del sitio. Se observa con el traje rojo, la misma capa con la que se ven los videos posteriormente. Jamás se ve a alguna de las dos mujeres vinculadas al caso cerca de él, mucho menos algún altercado o pelea con Juan Carlos Suárez Ortiz, capturado por los hechos. Son 300 páginas del expediente de la fiscalía conocido en exclusiva por Noticias RCN, rotulado con el número 0701. 4 estudiantes de la Universidad de los Andes, testigos presenciales de la acción, fueron tenidos en cuenta por parte de la fiscalía. Describieron la ira de Juan Carlos Suárez contra Jaime Esteban. Estaba alterado, pero después de que le pegó la patada en el estómago se calmó un poco, pero después de que sus amigos, en especial la chica del disfraz morado, lo empezaron a incitar para que lo siguiera golpeando, él se puso muy alterado y salió corriendo tras él. Los estudiantes presenciaron cuando Juan Carlos llega al Oxxo después del primer golpe y escuchan de su voz lo siguiente: denme ánimo si yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man si yo quiero. Incluso la mujer de disfraz azul era una de las personas que retó a Juan Carlos a pegarle al estudiante. ¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más. En medio de la calentura del momento, el capturado le dice al amigo de Jaime Esteban que no se interpusiera en su camino. Quítate que el problema no es contigo, yo al que le quiero pegar es al amigo tuyo. Tú ni te diste cuenta de lo que él hizo, pero contigo no es la cosa, o también me va a tocar pegarte a ti. Estas 4 declaraciones de los estudiantes, sumadas a los videos de la zona, son las pruebas que tendrá la fiscalía para pedir la medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz por el delito de homicidio agravado. Y también tenemos noticias de nuestras regiones. Vean, en Noticias RCN estamos con los afectados por la emergencia en la transversal del Carare. Son 100 familias que están incomunicadas. Algunas perdieron sus viviendas. Miles de personas están sin electricidad. El deslizamiento de 2.5 kilómetros de tierra tiene a la población viviendo una crisis. Hasta este lugar llegó nuestra corresponsal Ángela Porras. Recorrimos los pasos de una comunidad que huyó entre el miedo y el dolor. Las casas vacías, la ropa aún colgando y los juguetes que nadie volvió a tocar cuentan la historia de quienes tuvieron que dejarlo todo, incluso sus sueños. Un miedo, una angustia, un pánico que uno le da, no sabe ni qué cosa describir. Es que es increíble, no hay palabras para describir esas cosas. A uno le da dolor en el alma porque uno con todos aquí los vecinos, uno que estaban y ahora ya de una gente ya se fue, ya uno se queda como solo y ya se queda esto como... Es de atemorizar esta vaina. Así quedó la transversal de El Carare. Y al fondo ustedes van a poder ver el trazado original de la vía que comunicaba a la costa con Santander, Antioquia, el departamento de Boyacá e incluso Cundinamarca. La fuerza de la tierra ha generado un vacío que supera los 15 metros y no solo arrasó con la vía, también tumbó varias torres de luz, dejando sin fluido eléctrico a más de 14.500 personas. Según el monitoreo que se le viene haciendo a la zona, el movimiento continúa, ya que pues, persiste la saturación de aguas, siguen llegándole aguas a esta zona y pues el movimiento continúa. Sin luz, sin vía y sin hogar. Así resisten los habitantes de Vélez, al sur de Santander. Entre el cansancio y la desesperanza, claman que el gobierno los escuche y les devuelva algo de lo que la tierra les arrebató. Y justamente por las afectaciones en la vía Bucaramanga-Bogotá y en la transversal del Carare, comerciantes de uno de los municipios más turísticos de Santander registran una caída en las reservas y hotelería de hasta el 30%. ¿Dónde y qué le piden al gobierno nacional? Estefanía Pedraza, cuéntenos, por favor. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Así es, pues las afectaciones por las vías comienzan a sentirse con gran fuerza en Santander, precisamente en uno de los municipios más turísticos del departamento, y se trata de San Gil, donde los comerciantes le hacen un fuerte llamado al gobierno nacional y al Invías para que atiendan rápidamente esas afectaciones que se han presentado no solo en la transversal del Carare, sino también en la conexión que hay entre Bogotá y Bucaramanga por el hundimiento que hay en esta carretera. Pues bien, en esta temporada de puentes festivos ya registran una baja de hasta el 40 y 30% en las reservas de hotelería. Ya llevamos un año y no se ha ni siquiera iniciado la intervención de esas vías. Es parte de lo cual nos motiva como empresarios a unirnos y a pedir al ministerio, a pedir al gobierno nacional y al gobierno departamental
también que intervengan, que presionen y que de alguna manera logremos sacar adelante ese convenio. Adicional a eso, los comerciantes invitan a que el gobierno nacional los visite en el municipio de San Gil, se reúnan para tomar medidas y planes de contingencia por los cierres que hay en estas vías nacionales, teniendo en cuenta que el 70% de los ingresos para este municipio tratan del turismo. Desde la capital santanderiana les informó Estefanía Pedraza. Sigan ustedes con más noticias. Muy bien, Estefanía, gracias. Y otro policía fue secuestrado por las disidencias de Iván Mordisco. Se trata del patrullero Harold Luis Ricardo Martínez, secuestrado mientras descansaba y se movilizaba en las vías del Cauca vestido de civil. El uniformado adscrito Arauca tuvo una comunicación con su familia en el Huila y se dirigía hacia Popayán. La policía dispuso de un equipo interdisciplinario para atender a su familia. Ya son 10 los uniformados y funcionarios secuestrados por el ELN y las disidencias de las FARC. Y en Cartagena hablamos con los papás del patrullero Harold Luis Ricardo. Tairina, ¿qué le dijeron? Adelante. Hola, muy buenas noches. Así es, nosotros nos trasladamos hasta el corregimiento de Bayunca, en la zona norte de la ciudad de Cartagena, donde habitan los familiares del patrullero Harold José Ricardo. Allí nos encontramos con su madre, quien en medio de lágrimas le pidió al grupo al margen de la ley que tiene secuestrado a su hijo desde el pasado 31 de octubre que por favor lo liberen. Igualmente su padre hizo una petición al gobierno nacional para que también ayude en este proceso. Están aquí pendientes de uno y ahí, estamos ahí, esperando nuevas noticias. Por favor, que tenga a mi hijo, que me lo liberen, que me lo suelten, que me lo manden acá. Yo quiero a mi hijo acá en mi casa. Por favor, pónganse la mano en el corazón. Ustedes son padres también. Los familiares de Harold también manifestaron que han tenido todo el acompañamiento por parte de las autoridades, como es la Policía Nacional aquí en la ciudad de Cartagena. Es toda la información por el momento. Tairina Atencio, Noticias RCN. Un caso muy triste, Tairina, gracias. Vean, y en las últimas horas se registró un incendio en una bodega de espumas en el barrio 12 de octubre, en la capital del país. Aunque el incendio fue controlado por los bomberos y las autoridades que acudieron al lugar, 2 personas se desmayaron por la inhalación de humo. En este momento el incendio se encuentra controlado. Y la Fiscalía radicó los escritos de acusación contra 2 de los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe. Se trata de alias El Costeño y de alias El Hermano. Conocimos el documento de 69 páginas en el que la Fiscalía detalla una a una las 150 pruebas contra el segundo principal implicado en este crimen. Conocimos en primicia el escrito de acusación con el que la Fiscalía llevará a juicio a Elder José Arteaga, alias El Costeño, por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe. Se ha documentado la existencia de una organización criminal activa desde el año 2022 aproximadamente, de la cual se encuentra pendiente por determinar su nombre o seudónimo, conformada por múltiples actores criminales a la fecha determinada por aproximadamente 10 personas, las cuales se mantienen activas con injerencia en la ciudad de Bogotá y varias ciudades del territorio. El documento de más de 60 páginas recolecta más de 150 pruebas con las que la Fiscalía lo califica como determinador en el homicidio. Dentro de esta estructura, los roles específicos de Elder José Arteaga Hernández eran los de coordinación de las actividades criminales, búsqueda y concertación con otras personas para la realización de actividades delictivas, coordinación de los medios logísticos para la comisión de delitos como el homicidio y hurtos, entre otros. La Fiscalía también radicó el escrito de acusación contra alias El Hermano, quien se habría encargado de contactar al menor sicario que ejecutó el crimen. Y hacemos un recorrido por otras noticias nacionales. Vean, en Cali la imprudencia de un motociclista quedó registrada en cámaras de seguridad, precisamente de un vehículo. El aparatoso accidente que habría ocurrido, según la Secretaría de Movilidad, por exceso de velocidad de un motociclista dejó 3 personas heridas, una de ellas un peatón. Y una excelente noticia recibieron hoy los aficionados al fútbol y los amantes de la cultura y de los conciertos en Medellín. El estadio Atanasio Girardot será reformado y ampliado con una inversión de 750.000 millones de pesos. Se construirá una nueva tribuna, todas las graderías serán techadas y se ampliará además la capacidad de 44.000 a 60.000 asistentes. Y por estos días Barranquilla es la capital de las letras y las artes, con 2 grandes eventos que deleitan a locales y turistas. Se trata de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, Atlántico y el Caribe, que se extenderá hasta el 9 de noviembre y tendrá más de 200 actividades literarias, artísticas y académicas, y una muestra de arte contemporáneo con más de 200 obras y 100 artistas.
Y avanzamos con algunos hechos internacionales. En las últimas horas, usuarios en redes sociales publicaron estos videos que muestran el momento exacto en el que un avión de carga se estrelló en el aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky, justo después de despegar. El gobernador más bien del estado informó que la cifra de muertes aumentó a 12 personas, entre ellas un niño. También indicó que las cajas negras de la aeronave fueron encontradas y serán analizadas para determinar la causa del accidente. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumentó que la ciudad de Nueva York se convertirá en una Cuba o Venezuela por elegir como alcalde al socialista demócrata Zohran Mamdani, a quien calificó como comunista. Así lo dijo durante un evento American Business Forum que se realiza en Miami. Y hablamos ahora del acoso del que fue víctima la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ha causado indignación. La mandataria denunció a este hombre por acoso sexual luego de que en un aparente estado de ebriedad, la tocara de forma inapropiada sin su consentimiento. Este sujeto, quien permanece detenido, fue identificado como Uriel Rivera Martínez. Esta misión con una buena noticia para Bogotá. Nuestra capital ganó en Río de Janeiro el premio Earthshot en la categoría de limpiar nuestro aire. El alcalde Carlos Fernando Galán recibió y celebró este reconocimiento. Muy bien, por Bogotá, hasta aquí Noticias RCN. Los invitamos a seguir con nuestra programación y mañana no olviden, tenemos una cita a las 5:30 de la mañana, nuestra primera emisión de Noticias. Feliz noche, que descansen.